Ahí está. Ahí me permitía. Ahí está grabando. Bueno, les decía, toda la jurisprudencia, cuando ustedes tienen que hablar de los elementos del acto administrativo, el régimen de invalidez del acto administrativo, la jurisprudencia previa, los Lagos, Carmen de Cantón, toda esa jurisprudencia previa que explica Andreucci, les sirve para entender, digamos, son las bases para entender por qué es que hay un régimen distinto. Pero el régimen evoluciona, a ustedes muchas veces les pasa que se quedan con explicar la jurisprudencia y no explican el régimen jurídico, que también Andreucci me consta que lo explica porque lo hemos dado juntos un montón de veces. Entonces, ustedes prestenle atención a la doctrina y a la jurisprudencia posterior también al régimen legal vigente, que es del 72. ¿Estamos? Y ahí, con acto administrativo, esperen que yo tengo una... Esperen un segundo. Espérenme que tengo algo para decirles comparto. En realidad, espérenme un poquito, porque acá está. Tengo... No, esta no, es un artículo de doctrina. No, esto es un fallo, perdón. Y que decía acto administrativo, pensé que era mi clase. Órganos. Esperen que la estoy buscando. Bueno, no lo encuentro. Tengo una clase armada, les juro, con fichas. Tendría que estar acá, pero no está. Profesionales. Bueno, desapareció, no sé por qué. Fuente de... Bueno, después, ahora, cuando se corte, la busco bien. Y arranco ahora sin la clase para no perder más, sin las fichas. Lo que les puedo hacer es, si no, tienen ahí alguien, abran tengan a mano la ley 19.549, ¿no? Esperen un cachito. Y también puedo... ¿Qué ley dijiste, 19? 549, la tienen que tener de memoria. Es una ley que ya tiene sus años, ustedes ya la conocen. Estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí. Sí, se ve. Bueno, la ley, lo que pasa es que es medio perno porque no los veo a ustedes, entonces es como que le estoy hablando nada más que a las letritas estas. La ley, como ustedes ven, y si le prestan algo de atención, no tiene un concepto de acto administrativo, ¿no? Habla de distintos, regula. En el título 1, lo que es el procedimiento administrativo, ámbito de aplicación y el procedimiento. Y después, en el título 2, la competencia del órgano, que ya lo vimos, y es fundamental el título 3. En todo el título 3 va a hablar de los requisitos esenciales del acto administrativo. Y va a definir muchos aspectos del acto administrativo, y después va a hablar de inclusive la nulidad, no solo habla de los requisitos del acto administrativo, sino que van a encontrar acá toda la regulación del acto administrativo, muy condensada, muy centrada. La ley arranca, como les decía, voy a ahora dejo de compartir.
La ley tiene, como les decía, no tiene un concepto del acto administrativo, pero entender y que esté claro el concepto de acto administrativo es fundamental para entender a qué aspecto de la actividad administrativa nos estamos refiriendo. O sea, el acto administrativo tiene un concepto que los distintos autores en doctrina coinciden. No surge de la ley, pero lo que yo tengo que hacer es distinguir el acto administrativo de otras formas de expresión de la administración. El acto administrativo es una declaración unilateral, parte de la sola voluntad de la administración, con efectos jurídicos directos e inmediatos, individuales respecto de terceros, dictada en ejercicio de función administrativa. Cada uno de esos conceptos apunta a distinguir a el acto administrativo, por ende, aquella porción de la realidad a la cual se le aplica un régimen jurídico específico, de otras expresiones de la voluntad. Si yo le quito este concepto con efectos jurídicos, estoy admitiendo dentro de la categoría del acto administrativo a un montón de otras actuaciones administrativas que no están sujetas al mismo régimen. Por ejemplo, un dictamen, un acto de mero trámite. O sea, el concepto es como hablar de sentencia en el ámbito judicial. Una sentencia no es lo mismo que un interlocutorio o que un acto de mero trámite. Y los recursos que proceden contra la sentencia no son los mismos que los que proceden contra otros. Los requisitos que tiene que tener la sentencia no son los mismos que tiene un acto interlocutorio o un acto o una providencia de mero trámite en el ámbito del proceso judicial. Para llevárselos a un ejemplo que por ahí ustedes conocen. Entonces, es importante distinguir a esta actividad de la administración de otra actividad, la importancia del concepto. Entonces, el acto administrativo es, como les decía, una declaración. Es una exteriorización de la voluntad de la administración, que tiene efectos jurídicos directos e inmediatos. No se necesita otra cosa más que el acto administrativo que surgen del propio acto. Hay veces que hay otras actuaciones que necesitan una puesta en práctica, el reglamento también necesita de otras actuaciones posteriores que ponen al acto, que ponen o que determinan que sus efectos se empiecen a producir. Los efectos del acto surgen de sí mismos y a su vez estos efectos que lo distinguen de otras formas de actuación de la administración son individuales. Son individuales, ¿qué implica? Que es una decisión destinada con efectos respecto de uno o varios sujetos determinados o determinables. ¿Y de qué lo diferencia esto? ¿Qué no tiene efectos individuales? Un reglamento. Claro, si yo le omito en el concepto de acto administrativo cualquiera de estas partes, me voy refiriendo a algo distinto o voy a estar ampliando la categoría a supuestos que no son los admitidos. También hay distintas definiciones que hablan del acto administrativo por un ente estatal o por un sujeto estatal. Hoy por hoy la mayoría de la doctrina y el régimen jurídico apunta a que el acto administrativo también puede ser emitido por un sujeto público no estatal en ejercicio de función administrativa. Por ejemplo, un colegio profesional, cuando impone una sanción a un matriculado, no se trata de un ente estatal, pero los efectos, pero el ejercicio de la actividad que está desarrollando es claramente función administrativa y por ende queda comprendida dentro de esta característica que tiene el acto administrativo y queda sometido a este mismo régimen. Estaba buscando de vuelta la clase porque, es más, ahora que me estaba acordando, hace poco di una charla
sobre acto administrativo en un evento que organizó el Colegio de Abogados y tenía la ficha bastante a mano. No sé por qué no la tengo. A ver, que ahorita tengo en otro lado. ¿Podés repetir esto, profe, acto administrativo que nos dio hoy? Es una declaración unilateral de voluntad de un ente estatal o no estatal, un ente estatal en ejercicio de función administrativa con efectos jurídicos directos e inmediatos sobre terceros. Pero esta, no se preocupen porque la van a ver en cualquier autor. La mayoría de los autores están de acuerdo. No hay discordancias en punto al concepto. Alguno omite hablar de sujetos públicos no estatales en ejercicio de función administrativa. Pero en este punto diferencia respecto de este Profesor, concepto. Sí. Marian Jofaí lo que dice es que la declaración puede ser tanto unilateral como bilateral, por lo cual no especifica Sí, eso. porque en realidad hay alguna doctrina que habla, y sobre todo la doctrina más vieja, con sustento en un fallo de la Corte del año 76, que se llama metalmecánica, que sostiene que hay actos administrativos unilaterales y bilaterales. En los hechos, el régimen jurídico no diferencia, no tiene esa diferencia que trae Meinhof, y si ustedes se fijan, en el artículo 7 de la ley 19.549 que recién estábamos comentando, van a ver que dice que se expresa, a partir de una remodificación que tuvo en el año 2001, más dudoso, pero queda ahora muy claro expuesto, es que a los contratos administrativos, que son los actos bilaterales a los que se está haciendo referencia, se les debe aplicar el régimen de la ley 19.549, todo este capítulo, este título tercero, en cuanto sea compatible, digamos, a los actos dictados en el ámbito del contrato. O sea, el contrato en sí, como perfeccionamiento, no va a tener la misma naturaleza que el acto administrativo. Pero los actos que se dictan para perfeccionar un contrato tienen que cumplir con todos los requisitos de los actos administrativos que acabamos de regular en el título tercero. Si ustedes se fijan, en el decreto 1023, el artículo 11, también dice que tiene un listado muy largo de actos administrativos que se dictan en el marco de la relación contractual que tienen que cumplir con los requisitos del acto administrativo de este título tercero. Entonces, esa discusión un poco que está hoy en día superada. Entonces tenemos un poco ya el concepto de acto administrativo. Esperen que quiero tener no sé por qué no tengo la clase, la tenía acá lista para compartir y no está. Bueno, ahora cuando cortemos la busco. No, este es el decreto 1023. No sé, se desapareció. Cosas que pasan. Fuentes. Bueno, no se preocupen que ahora cuando se corte y volvamos, me tomo un minuto y la busco para que ustedes la puedan ver. O si quieren, hagamos lo siguiente. Cortemos, ¿les parece? Cortamos un segundo, por ahí ustedes los va a ayudar más que desde el principio. Espectacular, cortamos porque bueno, no sirvió lo que grabó después. Desastre, de que me puse a grabar no dijiste nada interesante. ¿Cuándo te pusiste a grabar? Pero dice grabando. Claro, pero no dijo nada interesante. Sí, ahí está, ahí queda grabado el anuncio que habían dado los profesores. ¿Está mal? Yo tengo prueba. Sí, que me la manda, porque no me la manda y no tengo ninguna prueba. Jugaste, Hugo. Te la jugaste antes del parcial. Bueno, corto, aparte tenemos más tiempo, empezamos busco la ficha y se las pongo. Dale. Ya retomo, enseguida retomo, en un instante. Vale. Y que grabe otro. Solo graba las cosas que no son interesantes. Lo que digo es importante, no lo graba.